¿Sabías que Walter White no se convirtió en Heisenberg por su familia, sino porque por fin encontró una excusa para dejar de sentirse pequeño? Durante años, él vendió la historia perfecta a un padre enfermo, desesperado, haciendo lo necesario para dejar dinero en casa. Pero esa era la parte que todos podían perdonar. La serie nunca trata solo de dinero, trata de un hombre que se sentía humillado por su propia vida, un genio químico dando clases, lavando autos, viendo desde lejos lo que pudo ser con Grey Matter y tragándose la idea de que otros vivían la grandeza que él merecía. El cáncer no inventó a Heisenberg, le puso una fecha límite a un resentimiento que ya estaba respirando. Walter no necesitaba solo dejar algo para su familia, necesitaba demostrar que todavía importaba. Entonces, la familia era real, pero también era una excusa. Sí, y por eso funciona tan bien, porque al inicio sí hay miedo, sí hay enfermedad, sí hay presión, pero poco a poco el dinero deja de ser suficiente, la familia deja de ser el centro, lo que empieza a mandarlo es otra cosa: respeto, control, orgullo. Walter no quería únicamente sobrevivir, quería que el mundo por fin lo mirara como alguien peligroso. Pero, no sé, Rick, a veces un padre siente que tiene que hacer cualquier cosa para proteger a los suyos. Claro, Jerry, esa es la trampa. La protección suena noble hasta que empiezas a destruir justamente a la gente que dices proteger. Walter usó la palabra familia como escudo, pero cada vez que su ego era herido, elegía el camino que lo hacía sentirse más grande, no el que mantenía a los suyos más seguros. Por eso la confesión final pesa tanto. Cuando por fin deja de esconderse detrás del sacrificio, lo que queda no es un héroe trágico, es un hombre admitiendo que le gustaba sentirse vivo, capaz y temido. Heisenberg no fue una máscara que Walter se puso, fue la parte de Walter que dejó de fingir humildad, y esa es la verdad que muchos fans no quieren aceptar. Walter White no rompió porque perdió todo, rompió porque descubrió que ser bueno no le daba el respeto que creía merecer. Entonces el monstruo no apareció de golpe. No, estaba esperando una razón que sonara decente. Dale like si este expediente te hizo ver a Walter White distinto. Y síguenos, antes de que el próximo sacrificio también esconda ego. Comparte esto. La próxima historia no se abre sola.